Eguerdión. Queremos saber quién está detrás, porque hay una persona muy especial que está detrás de ArcelorMittal. Bueno, pues detrás de todo ello está Lakshmi Narayan Mittal, de ahí el nombre de la empresa. Se trata de esta persona, él es el presidente y el consejero delegado de Mittal Steel Company, la empresa productora de acero más importante del mundo. Nació en 1950 en la India y fíjate, ha pasado de dormir en el suelo junto a toda su extensa familia a vivir en una de las zonas más exclusivas de Londres. Bueno, es un hombre hecho a sí mismo. Nació en un sitio que dormía en el suelo. No había ni electricidad en su aldea donde nació. Fíjate, ¿a dónde ha llegado, multimillonario? ¿A dónde ha llegado? Pues efectivamente no había ni electricidad en su aldea y lo que hizo su familia es trasladarse a Calcuta, donde montaron una pequeña empresa familiar. Él debía ser muy bueno en números y entonces dijeron, a él le vamos a dejar que expanda la empresa. Y mira que sí lo consiguió. En 1976 compró una compañía en Indonesia que estaba a punto de hundirse y la reflotó. Y en todo este tiempo ha cosechado numerosos éxitos. Por ejemplo, empresario europeo del año en 2004 o en 2006, en esa lista de Forbes que hace de las personas más ricas del planeta, pues el sexto más rico del mundo, con una fortuna de más de 28.000 millones de dólares, que sí que ha menguado un poquito por la crisis de la siderurgia, pero muy poquito, ¿eh? Bueno, muy poquito. A ver, para llegar a ser propietario, a tener esos 28.000 millones de dólares, ¿algún secreto habrá? ¿Hay fórmula más o menos clara o no de lo que ha hecho? Pues sobre todo tiene muy buen olfato para ver las oportunidades y esas empresas que están a punto de hundirse, él reflotarlas. Para que, bueno, os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la Unión Soviética, cuando se dieron las privatizaciones, él consiguió conseguir a precio de ganga muchas empresas de la siderurgia. Él es un visionario. ¿Y por qué? Porque se adelantó a mucha gente viendo que la globalización iba a ser el futuro de la empresa siderurgia. En 2006, recordamos, compra el gigante europeo Arcelor y tiene sucursales de su empresa Mittal Steel Company en 14 países, entre ellos Rumanía, Sudáfrica, Venezuela, Estados Unidos o España. Bueno, para levantar un imperio así, enseguida hay que pensar que también ha tenido controversias. Acusaciones de chanchullos políticos, de sobornos, problemas con la justicia. Ha habido de todo para levantar un imperio así. Y muchas. He querido, bueno, pues destacar algunas de ellas para que veáis un poquito lo que ha tenido a lo largo de estos años. Por ejemplo, el más sonado en 2002, el llamado por la prensa Mittalgate. ¿Por qué? Porque hizo una donación al Partido Laborista del entonces primer ministro Tony Blair y a partir de ahí Tony Blair intermedió para que se hiciera con una acería rumana. El escándalo fue total porque encima Tony Blair defendía que la empresa era británica y se descubrió que, bueno, pues que tenía su registro en las Antillas holandesas, un paraíso fiscal, y que los trabajadores británicos tan solo eran de un 1%. También condiciones esclavistas. Se le ha acusado de tener a sus trabajadores en muchas plantas del mundo pues en unas condiciones totalmente lamentables. Un dato, 191 trabajadores de Kazajistán murieron en tan solo 12 años. Y luego los daños ambientales. También importantes. Se hicieron, por ejemplo, con una planta en Cork, en Irlanda. Fueron muchas las acusaciones en torno al daño ambiental que estaba haciendo. Además, 3 años después, lo que hizo fue cerrar la planta con 400 personas despedidas. Otra planta que también tuvo mucha repercusión en Francia, en Florence, 600 trabajadores a la calle en 2011. Lo tenemos muy cercano porque una de las alegaciones que puso la empresa fue que había muy poca demanda de acero en Europa. Bueno, pues esta excusa nos suena desde luego, ¿eh? O sea que no tranquiliza ni mucho menos a los trabajadores de Zumárraga, que además, el otro día lo veíamos, nos lo traía el testimonio Maitana y dice, además, un hombre, decían, nos hace esto un hombre que derrocha públicamente miles, millones de euros incluso, ¿no? Efectivamente, la una verdad vida es que personal también muy peculiar. Nos sonaba algo de las bodas y demás, pero sí es verdad que en Zumárraga tienen esta rabia, ¿no?, de una persona tan rica y que, bueno, pues parece que no le preocupan el futuro de sus trabajadores, que ni de lejos van a ser tan ricos. Mira, algunos datos, esto ya es puro chascarrillo, pero que nos viene a dar a entender, ¿no?, lo que es esta persona. 65 millones de dólares dicen que se gastó en la boda de su hija. Para que os hagáis una idea, 4 días de boda y el día principal, digamos, se celebró en el Palacio de Versalles. Una actuación de la artista australiana Kylie Minogue que costó 300.000 euros y que se le trajo
desde Australia y se le devolvió a su país en un jet privado. Y esta es la residencia habitual del señor Mittal. Está en Kensington, en Londres. Se le ha considerado como la segunda residencia más cara del mundo. Costó más de 130 millones de euros. Para que os hagáis una idea, fue construida con el mismo mármol que se construyó el Taj Mahal de la India, y la gente le llama el Taj Mittal.